La noticia explotó en la madrugada. No fue una sirena ni un gráfico, fue una frase dicha con voz temblorosa en un plató, seguida por el silencio que deja un secreto cuando al fin se pronuncia en público. Nací de una agresión, dijo la mujer que miles conocían por su voz en los estadios y por su risa contenida en las entrevistas. La frase, breve, exacta, sin detalles, desencadenó una ola que nadie había pedido. Mensajes, titulares, la vieja curiosidad social transformada en interrogatorio público sobre origen, filiación y culpa ajena. Para la cantante, el silencio que siguió a su propia declaración fue algo conocido. Ella vivía en los bordes del ruido, donde las palabras de otros se parecían a telas ásperas sobre su piel. Había pasado años afinando un timbre, aprendiendo a transformar lo que le dolía en notas que no preguntaban permiso para entrar en el pecho de la gente. Su voz era su mapa, y por eso cuando habló, no buscaba compasión ni espectáculo, buscaba desactivar una sombra que pesaba en su discografía, en sus memorias, en las pequeñas decisiones que aún la definían, dejar de responder llamadas, evitar fotos de grupo, no hablar de su madre biológica en las entrevistas. La ciudad se despertó con la frase repetida en bucle por altavoces digitales. Entre los comentarios, alguien subió una foto que no debía haber salido de aquel hogar, una imagen tomada en una cocina de madrugada, en la casa de una mansión que parecía española por su vidrio y sus cortinas gruesas. La foto no mostraba violencia ni momentos íntimos, mostraba a una mujer humilde, con delantal, acunando a un bebé mientras le daba el pecho. La luz era cálida, la escena íntima. Lo que la hizo explosiva no fue el contenido, sino la intención, la etiqueta que alguien añadió, provocativa, insinuaba una pregunta terrible que la prensa pronto repetiría como un estribillo insistente. ¿De quién es ese niño? La mujer de la foto era Sofía. Había entrado a trabajar en esa casa hace 8 años. Su jornada empezaba antes del amanecer y terminaba cuando el silencio volvía a instalarse en las habitaciones. Pero ella recordaba cada gesto como quien registra rituales sagrados. La colocación de la cuna, la medición de la temperatura del biberón, la manera de cantar en voz baja para calmar a una criatura que lloraba sin motivo aparente. En aquella madrugada donde la foto fue tomada, la fórmula del bebé había provocado rechazo. Primero fue un arcón de inquietud. El niño vomitó, hizo arcadas, y la familia, preocupada y poco paciente, aplacó el problema con una mirada que decía más con el silencio que con las palabras. Sofía entró en escena con algo antiguo, una decisión práctica que para ella era instintiva. Quitó su delantal, buscó su pecho y lo ofreció al bebé como quien ofrece una tregua. El gesto fue grabado por un teléfono que buscaba lo vulnerable para convertirlo en noticia. La foto llegó a una sala de redacción en la madrugada y de allí a otros dispositivos. La imagen se comentó en programas de opinión sin haberse verificado. Se convirtió en una acusación en germen. Los foros preguntaron si era cierto que en el hospital habían intercambiado a los recién nacidos. Las redes repitieron la misma interrogación. ¿De quién es ese niño? El rumor se hizo discurso y en la discusión pública emergió el viejo miedo social, la posibilidad de que la filiación no sea una cuestión de cariño, sino de errores administrativos, de negligencias, de compras silenciosas de conciencias. Mientras eso ocurría, la cantante se despertó en su piso con las ventanas que daban a una calle que ya no le parecía la misma. Su teléfono ardía con noticias y mensajes amables y con otros que tenían la punta venenosa de la curiosidad. No era la primera vez que su origen real y sus decisiones privadas se convertían en un tema nacional, pero esta vez algo era distinto. Ella había decidido hablar. No esperaba aplausos ni absolución. Esperaba, quizás, que decirlo en voz alta hiciera a la gente un poco menos atrevida para elevar la mano y atreverse a cuestionarla con liviandad. La noche anterior había pasado horas escribiendo, no letras de una canción, sino una nota corta dirigida a quienes la seguían.
Quería que la conversación se centrara en el trato a las mujeres que habían pasado por lo mismo, en la dignidad de la maternidad y en el derecho de los niños a no ser expuestos. Nunca imaginó que su propio acto de vulnerabilidad se entrelazaría con la fotografía tomada en la mansión. En la casa grande, la mañana fue una sucesión implacable. Valeria, la mujer de la familia acomodada, se despertó ofendida antes que asustada. Ella interpretó la foto no como un gesto de humanidad, sino como un agravio público. La imagen cuestionaba su competencia como madre y la marcaba socialmente frente a su círculo. Para Diego, su esposo, el desconcierto fue distinto. La incertidumbre le plantó una duda que no supo nombrar. En su hogar, la reputación era un activo que se cuidaba con gestos mínimos, con silencios medidos. Ahora la reputación se tambaleaba. Llegaron abogados, llegaron llamadas. Y en medio de todo, Sofía continuó siendo Sofía, la que había ofrecido su pecho sin pensar en las consecuencias, la que no había imaginado que su acto de madre por instinto pudiera ser interpretado como prueba de negligencia médica o como acusación hacia la familia que la empleaba. La periodista independiente apareció en la historia como suelen aparecer los elementos que no se andan con adornos, de manera persistente. Se llamaba Laura. No era una figura mediática con un esqueleto de largos debates. Trabajaba concentrada, con libretas y cafés, y creyendo en la labor de quien interpela. Laura siguió el rastro de la foto hasta la cocina de la mansión y encontró una pista que, traducida a términos periodísticos, valía oro. En el hospital había registros con pulseras mal cotejadas, un orden administrativo lleno de poros donde podrían haberse colado errores. Fue la primera que destacó el detalle técnico que nadie parecía haber querido mirar con seriedad. Confesó que no buscaba escándalo, que buscaba claridad. Su nombre en la narración no era el de la fama, sino el de la perseverancia. En la sala de urgencias neonatal, la atmósfera era un latido de contracciones administrativas, protocolos, carpetas, una pluma que cambiaba de manos según quien quisiera que algo no se supiera. Allí, Clara, la enfermera que había trabajado en la noche del parto, empezó a sentir que el peso de su silencio era más pesado que la posibilidad de perder su trabajo. Clara no era una heroína de mitología, era una mujer cansada de noches interminables, con la vista cansada de monitor y con una vocación que se debatía entre la regla y la misericordia. Ella conservaba una memoria mínima que no era antojo ni culpa. Recordaba que, en el turno donde llegaron dos bebés con pulseras idénticas, hubo un momento en que una de las etiquetas se adhería torpemente y que alguien, quizá por prisa, quizá por despiste, colocó la pulsera en la incubadora equivocada. Clara, años después, recordó el ruido de esa noche como quien guarda el recuerdo de un vidrio que se rompió en silencio. No contó al principio porque el mundo también la juzgaba. Las enfermeras que mencionaban fallos eran a menudo tachadas de culpables. Era más fácil mirar hacia otro lado. Pero la imagen de Sofía sosteniendo al bebé destapó en ella una inquietud que se volvió capaz de romper la costra del miedo. A la vez, en un despacho con vistas a la ciudad, el doctor Julián Martínez contaba monedas que no aparecían en su cuenta bancaria. Julián no empezó corrupto. La corrupción, cuando no es un rasgo moral, sino un desliz que se normaliza, suele llegar por goteo. En su transacción con Fernando Rivas, hombre de negocios con tentáculos en muchas esferas, hubo un gesto concreto. Un sobre, un acuerdo de silencio, la promesa de mantener todo en privado para no dañar reputaciones. Fernando era el tipo de hombre cuyo poder operaba como un aceite, metódico, corrosivo y silencioso. No le gustaba la exposición, prefería que la vida se resolviera en acuerdos y no en tribunales. Julián aceptó. Pagó con la leche del propio futuro, sin calcular que la verdad a veces se presenta con una canción y con una foto. Mientras tanto, la cantante entró en su estudio y se sentó frente al piano viejo que había heredado de su familia adoptiva. Su infancia había sido una construcción con piezas desiguales, puertas que olían a cera, noches en las que aprendió a medir el volumen de su llanto para no alarmar a quienes la cuidaban, y el descubrimiento de la música como un espejo que devolvía algo más amable que la realidad. Su madre adoptiva,
una mujer llamada Margarita, una presencia silenciosa y firme en su biografía, le enseñó a tocar acordes con la misma paciencia con la que enrollaba la ropa en la tarde. La cantante recordaba a Margarita no por grandes discursos, sino por manos que cosían y manos que aprendieron a curar con ollas y con sopa. En muchos sentidos, la música fue eso, manos que reparan algo que las palabras no alcanzan. En el estudio, la cantante dejó que su voz mutara de recuerdo a promesa. Empezó a cantar una melodía que no estaba pensada para las radios, sino para el lugar donde las cosas se curan despacio, la cocina, la misma donde Sofía había dado el pecho. La letra de la canción no necesitaba decir todo, sugería fragmentos, como si fuera un hilo que se tejiera entre dos vidas, la suya y la de la mujer que sostenía un bebé. En esa melodía cabían los silencios de su infancia, las preguntas que nadie le había formulado y las respuestas que había encontrado en el trabajo cotidiano. La música no iba a solucionar las complicaciones legales, pero tenía un efecto tangible. Empezó a convocar a otras voces. Las notas llamaban a una reunión de voluntades pequeñas, enfermeras que recordaban, vecinos que abrían la puerta, una periodista que seguía pistas. En algún momento de los días que siguieron la filtración, la televisión difundió extractos de una conversación entre el doctor Julián y Fernando. No era un vídeo legalmente obtenido, era una grabación que un ex socio de Fernando había filtrado por motivos que combinaban venganza y desdén. En la cinta se oía a Fernando presionando: «Arregla esto, nadie gana con un escándalo», y a Julián, con una voz que intentaba parecer segura, responder: «Haré lo que haga falta». Esa grabación nunca explicó la verdad completa, pero fue suficiente para encender la sospecha de que hubo pago y para que los fiscales empezaran a mirar expedientes con otra intensidad. Las tertulias explotaron en interpretaciones. Algunos conversadores, desde su cómodo rincón ideológico, propusieron que la adopción siempre venía acompañada de secretos y sombras. Otros, con más gentileza, recordaron que la adopción también es un acto de generosidad. La discusión pública hizo dos cosas simultáneamente: desvió la atención hacia debates estériles y forzó el cierre de filas de quienes sentían que la verdad debía salir a la luz. En medio de ese ruido, la periodista Laura encontró una ficha diminuta en el sótano del hospital, una hoja con anotaciones que no habían sido digitalizadas, con la letra apretada de quien había actuado con prisa la noche de los partos. La ficha hablaba de 2 pulseras, de un cambio de turno y de una nota escrita con cautela: pulseras intercambiadas, posible incidencia. Ese rastro parecía confirmar lo que Clara, aquella noche, había sentido. La noticia, dicha con los matices del reportaje, empezó a asomar como una posibilidad creíble, no un montaje ni una maldad planificada, sino una concatenación de descuidos y decisiones complacientes. En el vecindario, la vida siguió su camino desigual. En la calle donde había crecido la cantante, los vecinos la veían en las esquinas, a veces con respeto, a veces con la incómoda curiosidad que solo los que conocen a alguien desde siempre pueden permitirse. Un joven que había asistido a su primer concierto se detuvo un día en el portal para mirarla a la distancia. No quería molestarlo con preguntas, quería solo reconocer que lo que ella había hecho esa madrugada, hablar de su origen, les había dado a todos una llave para mirar sus propias historias. La cantante a su vez se encontró recibiendo cartas anónimas, algunas de agradecimiento, otras de reclamo. Algunas personas le contaban que habían sido adoptadas, otras que habían perdido un hijo en silencio. En cada carta había una necesidad simple: ser vista sin morbo. El ruido mediático tuvo efectos concretos y brutales para Sofía. Sus empleadores la querían fuera de la mansión de inmediato. Valeria exigió su destitución como quien recupera una dignidad quebrada. Por ella, por su estatus, por la idea de control. Sofía enfrentó un miércoles de abogados y reproches, con Diego que oscilaba entre la empatía y el cálculo público. La familia dejó claro lo que muchas familias acomodadas sienten en tiempos de escándalo, que la privacidad es un valor, aunque la privacidad signifique a menudo cerrar puertas a las preguntas que lo merecen.
Fue en ese instante cuando Margarita apareció como un sostén externo, no para juzgar, sino para agarrar la mano de Sofía y decirle, con la misma voz que había enseñado a la cantante a afinar un acorde, que su gesto había sido humano. Para Margarita, la humanidad de Sofía no era noticia, era el gesto más natural del mundo. Los pasos judiciales empezaron a moverse con la misma lentitud tensa con la que se movilizan las enormes máquinas burocráticas. Se pidieron peritajes, se revisaron historiales de neonatología, se convocó a testigos. La Fiscalía solicitó muestras de ADN para despejar dudas en torno a la filiación. Los laboratorios, con su olor a lejía y a formalidad, empezaron a recibir viales que contenían la posibilidad de cerrar preguntas que la gente repetía como un estribillo. ¿De quién es ese niño? Para algunos, esa prueba era la prueba final. Para otros, una certificación de identidad que solo resolvería parte del drama. La cantora lo sabía. Un resultado de ADN revela una conexión biológica, no la historia de un vínculo ni el abismo que dejó la violencia en una infancia. En paralelo, la producción artística de la cantante no se detuvo. Ella anunció un concierto benéfico en la ciudad. Dijo que la recaudación iría destinada a iniciativas de cuidado neonatal y apoyo a madres en situación de vulnerabilidad. Para algunos fue una vuelta afortunada a la sensibilidad pública, para otros un acto calculado. Ella en verdad pensaba en otra cosa, en usar la música como puente. Montó un repertorio que mezclaba temas antiguos con nuevos e incluyó la melodía que había empezado a escribir el día posterior a su confesión. Lejos de ser una pieza de compasión fácil, la canción articulaba preguntas sobre la filiación, la memoria y el cuidado repetido. Quería que la canción resumiera la tensión de su vida, aquel dolor inicial que marcó su infancia y la decisión posterior de transformar ese mapa en trabajo y en acompañamiento. El anuncio del concierto reavivó la discusión pública, pero también convocó a muchas manos. Enfermeras pidieron entradas para asistir en grupo, asociaciones de adopción y de maternidad enviaron agradecimientos, y la periodista Laura anunció que preparaba una crónica que conectara las historias sin convertir a los protagonistas en titulares efímeros. La expectativa de la ciudad se transformó en un telón de fondo que, al mismo tiempo que pesaba, ofrecía una posibilidad: convertir la atención en recursos concretos. En una tarde de cielos bajos, Clara tomó la decisión de hablar. Fue al despacho de la fiscalía con las manos temblando y con una carpeta de papeles. No buscaba ser protagonista, solo quería decir lo que recordaba. Explicó la torpeza de las pulseras, la noche de guardia, la confusión que había dado lugar a un error. Habló, sobre todo, del remordimiento. Su testimonio fue una pieza que no resolvía el rompecabezas, pero lo completaba con un elemento humano: el error, la tensión del turno, la presión institucional que normaliza pequeños atajos. La fotografía de Sofía, que había llegado a las redes como un asalto, en la declaración de Clara dejó de ser un arma y pasó a ser una evidencia de que la biografía de un niño puede pasar por manos que no siempre están a la altura del significado de cuidar. Mientras las piezas de investigación iban armándose, la cantante se encontró en un camerino con paredes cubiertas de terciopelo y post-its que decía: «Canta para la gente, no para los comentarios». Frente al espejo, esa presencia inclemente que devuelve no solo imágenes, sino decisiones pasadas, repasó su setlist. En el borde del atril dejó una hoja con frases, no completas, como quien sugiere en vez de dictar. Las manos que cuidan no preguntan por papeles. No es la sangre quien decide quién ama. La orilla del hogar se construye de actos repetidos. Quería que su concierto no fuese una respuesta jurídica ni un acto de consuelo fácil. Aspiraba a que fuera una plataforma para la reparación cotidiana, para la conversación con respeto. La ciudad se dividió, no tanto en bandos, sino en modos de atención. Algunos querían ver en la cantante la mujer valiente que había roto su silencio, otros la acusaban de buscar atención.
En los barrios donde los hospitales se superponían con edificios humildes, sin embargo, la noticia se leía como una cosa práctica. Un fallo administrativo puede arruinar vidas. En los medios en que la esfera pública se reduce a titulares, el asunto se convirtió en un formato. Pero en las casas, en las cocinas, en las escuelas, las conversaciones eran distintas. Madres que contaban anécdotas de lactancia, vecinos que recordaban a las enfermeras que los salvaron de tragedias pequeñas, hombres que por primera vez se planteaban qué significa sostener a un niño sin sentir la necesidad de controlar su origen. La noche antes del concierto, la fiscalía ordenó la custodia temporal para el bebé, mientras se resolvían las pericias. Fue una decisión pensada para proteger el bienestar del menor sin prejuzgar. Para Sofía, fue un alivio y un desgarro a la vez. Alivio por la posibilidad de cuidar y desgarro porque la intimidad de una madre se había transformado en documento público. Para la familia acomodada fue una pequeña humillación, que algunos interpretaron como una disculpa pública antes del fallo final. Y para la cantante, que había seguido el caso a distancia, la custodia provisional fue motivo para decidir algo que hasta entonces había sido una intuición. Debía cantar en la ciudad, no solo para donar fondos, sino para nombrar que detrás de cada expediente había una persona que necesitaba ser mirada con cuidado. En ese mismo tiempo, en los laboratorios donde se hacían las pruebas, los técnicos se movían con la calma de quien trabaja con certezas parciales. El ADN no es una justicia definitiva, es una herramienta con sus límites, pero también con una capacidad de aclaración que en ese momento parecía necesaria. Las muestras de la incubadora, del hospital, del propio bebé y de los padres biológicos fueron catalogadas. En los sobres cerrados había más que datos, había la angustia de muchos y el deseo de que la verdad, sea la que fuese, dejara de ser un campo minado de acusaciones. La canción de la cantante empezó a sonar en radios pequeñas esa semana. Fragmentos que no se habían filtrado se hicieron eco en cafés. Escucharla fue para muchos una forma de entrar en la historia sin dejar que la maraña de opiniones mediáticas dictara el tono. La letra, en su simplicidad, evocaba manos, manos que sostienen, manos que fallan, manos que cosen. Era imposible oírla y no pensar en la imagen de la cocina donde Sofía había hecho lo que creyó correcto para un bebé que lloraba. La tensión, claro, no se había resuelto. El público esperaba pruebas, la fiscalía trabajaba, la familia se replegaba. La cantante afinaba su instrumento interior. En los pasillos del hospital, en la casa grande, en el estudio, todos se preparaban para un acontecimiento que no era solo judicial ni solo artístico. Era la confluencia de historias humanas que se tocaban. Y en el fondo se preguntaban, algunos en voz alta, otros en el silencio, si una canción podría cambiar algo más que la atmósfera de una noche. La madrugada antes de la presentación, cuando la ciudad aún respiraba lento, el móvil de la cantante vibró con un mensaje que no era ni cariñoso ni hostil. Era la invitación formal a hablar en un programa de radio sobre maternidades complejas. Ella lo leyó y cerró los ojos. Sabía que iba a hablar, pero también sabía que sus palabras no podrían resolver la vida de nadie. Lo que sí podía hacer era ofrecer su testimonio y convocar recursos. Decidió que en vez de discursos grandilocuentes, llevaría al concierto una mesa de diálogo y una lista de organizaciones que trabajaban con neonatos y madres. Quería que el final, si lo había, fuera la reunión de manos que se disponen a cuidar, no el triunfo de un titular. Mientras tanto, en algún recoveco menos publicitado, alguien guardó bajo llave un sobre que contenía pruebas de pagos. No era la confesión definitiva, era un indicio más. Esa caja con papeles cambiaría de manos. Algunos la verían como documento condenatorio, otros como la constatación de una práctica extendida. Lo que nadie sabía todavía era cómo cada trozo de verdad, puesto en el lugar correcto, podía modificar la trayectoria de vidas enteras. La mañana del concierto amaneció gris y cargada.
La plaza donde se celebraría, una vieja explanada remodelada para eventos de ciudad, empezó a llenarse de gente que venía a escuchar y de otras que venían a ver. Entre los asistentes había enfermeras con sus uniformes, vecinos de la cantante que habían donado camas para la causa, representantes de organizaciones que pedían apoyo y, por supuesto, cámaras. La música tendría un poder simbólico, pero el conjunto de acciones que se buscaba convocar era concreto: recaudación para formación neonatal, becas para madres trabajadoras, campañas de sensibilización sobre la protección de recién nacidos. En los camerinos, la cantante tomó una bocanada de aire y replicó en bajito un verso que había escrito meses atrás. Lo que nos marca no es la herida, sino lo que hacemos con las manos. Era una sentencia doble, sobre su propia vida y sobre la posibilidad de reparación social. Afuera, el murmullo crecía, y en el hospital los abogados preparaban alegatos. Nadie allí imaginaba que entre el primer acorde y el último alguien afirmaría algo que cambiaría la historia del mundo. Pero todas las piezas estaban en su lugar para que eso fuera posible. En la ciudad, un comentario comenzó a repetirse en las redes y en los bares como un deje que quería transformarse en algo más. La historia no iba de culpables y víctimas solamente, iba de personas que habían sido puestas a prueba por el azar, por la negligencia y por decisiones tomadas bajo presión. ¿Qué define la filiación?, empezaban a preguntar, y la pregunta, que podría haber sido teórica, se transformó en una demanda concreta: que las instituciones respondieran con diligencia, que las familias se cuidaran sin juzgar, que la prensa tratara con respeto a los menores. Cuando la cantante salió a escena, la noche aún estaba templada. El público la recibió con un silencio que pesaba. Ella colocó la mano en el piano y antes de empezar, miró hacia las gradas como quien reconoce a personas que han sido parte de su vida. No habló de juicios ni de veredictos, habló de manos. Empezó a cantar. La primera estrofa fue una plegaria silenciosa. La segunda, un recordatorio de que el cuidado es una práctica cotidiana. Y en la tercera, mientras los acordes se extendían por la plaza, una noticia llegó por los altavoces del móvil en manos de alguien en primera fila. Se había solicitado la custodia provisional para el bebé, y la fiscalía pedía más pruebas. La plaza no lo escuchó como una noticia fría, lo sintió como una puerta que se entreabría. La canción siguió, pero la frase que se repitió por todo el lugar fue la que la gente llevaba murmurando desde que apareció la foto. ¿De quién es ese niño? En ese momento, la música no respondió con un veredicto, respondió con la posibilidad de escuchar. Y la ciudad, que había estado al borde de juzgar con la rapidez de los titulares, pareció inclinarse por un gesto menos frecuente: la espera vigilante, la atención que respeta sin aniquilar. La noche avanzó, y la canción quedó suspendida como una promesa, pero todavía ninguna de las piezas clave, las pruebas definitivas, la confesión completa, la sentencia social, se había completado. La historia seguía abriéndose como una grieta donde podían colarse la verdad y la reparación, en igual medida. En la madrugada que siguió al concierto, cuando las luces se apagaron y la gente volvió a sus calles, la ciudad quedó con una pregunta que no admitía una respuesta simple. Había empezado con una imagen filtrada y con una confesión personal. Avanzó con testimonios, con pagos secretos y con canciones. Y en el centro de todo, la cantante, que había transformado su dolor en trabajo y en palabra pública, se encontró ante una decisión más grande que cualquier setlist: no solo cantar por lo que había sido, sino usar su visibilidad para que la labor cotidiana de cuidar obtuviera un lugar en las políticas y en las instituciones. El amanecer encontró a varios protagonistas en guardia: Clara, que había hablado y esperaba las consecuencias; Sofía, que estaba aturdida entre la posibilidad de rehacer su destino laboral y el deseo de cuidar; Julián, que ahora brillaba bajo la sospecha; Fernando, que calculaba daños; y la cantante, que recuperaba fuerzas en la soledad de su camerino. Ninguno sabía aún cómo terminaría la historia,
pero todos intuían que lo que estaba en juego no era solo la paternidad de un niño, sino la manera en que una sociedad cuida a los más frágiles. La investigación seguía su curso. El siguiente paso sería la comparativa genética definitiva entre las muestras. Era un proceso técnico, lento y con margen de error, pero sería difícil de negar. Aún así, la verdad no tendría un resultado inmediato en el corazón de la gente. La filiación biológica podría ser confirmada, y sin embargo, los vínculos afectivos, el rastro de cuidados, la memoria de manos que han mecido a un bebé, no desaparecerían. En la madrugada, la cantante cerró los ojos y pensó en una frase que había escrito tiempo atrás. El dolor marcó mi infancia, pero lo que hice después cambió mi destino para siempre. No era una pretensión heroica, era un enunciado sencillo, que remitía a horas de ensayo, a decisiones pequeñas y a la convicción de que la música podía ser puente. Algo en el aire todavía no se había dicho. Había papeles que podían incriminar, confesiones que podían suavizar, canciones que podían curar. La ciudad estaba en vela. Y en el centro de esa vigilia, la pregunta que una vez se formuló en la cocina de la mansión persistía, ahora más compleja. Si la filiación es más que un nombre en un papel, ¿cómo se repara lo que las instituciones han dañado? La respuesta, por el momento, no era jurídica ni artística. Era humana, práctica y tediosamente lenta. Y en ese espacio, la vida cotidiana, los biberones lavados en la cocina, las canciones aprendidas en el piano, las manos que vuelven a coser una cuna, prometía ser la justicia más honesta. Cuando la mañana se abrió, la fiscalía llamó a declarar a nuevas personas, y la noticia de que el doctor Julián había aceptado un pago quedó apenas susurrada en algunos despachos. La cantante, por su parte, recibió la notificación de que debía comparecer en una mesa redonda pública. Aceptó, con la firme intención de hablar menos de ella y más de lo que se podía hacer por los demás. Nadie sospechaba que en los días siguientes aparecerían pruebas que pondrían a prueba las lealtades y las pequeñas corrumpibilidades. Pero la canción, la imagen de la cocina y el gesto de una mujer que ofreció lo que tenía, se habían quedado en la ciudad como un recordatorio. Las historias humanas no se desenvuelven en titulares, se tejen con manos repetidas que aman, cuidan y reconstruyen. La tarde avanzaba y la ciudad respiraba desigual. En un sobre cerrado, un técnico de laboratorio colocó las muestras que podrían cambiarlo todo. Un latido más tarde, alguien en una sala de redacción comentó en voz baja, «Si esto confirma lo que sospechamos», y no terminó la frase. La historia, que había empezado en la madrugada con una confesión y una foto, se encontraba en un desfiladero de espera. La gente aguantaría el aliento hasta que la ciencia, la ley y la música decidieran sus tiempos. Mientras tanto, la cantante volvió a su piano, no por necesidad de escapar, sino por la convicción de que la obra más grande que podía hacer ahora era seguir transformando el dolor en acto. Las manos en sus teclas eran para ella la manera de responder a una infancia marcada y a un futuro posible. Las manos en sus teclas eran para ella la manera de responder a una infancia marcada y a un futuro posible. Después del concierto, la vida no volvió a su cauce inmediato. Se instaló un pulso nuevo, una fricción silenciosa entre lo público y lo doméstico, entre lo que las instituciones podían decir y lo que las personas hacían cada mañana al levantarse. Llegaron los resultados del laboratorio con la discreción de un sobre sellado que nadie quiso abrir en voz alta. No hubo fanfarrias ni titulares rotundos en primera plana. Hubo profesionales que cumplieron su trabajo y frente a ellos se dibujó una realidad más compleja de lo que las suposiciones mediáticas proponían. El ADN confirmó lo que Clara había temido y lo que la ficha polvorienta del sótano insinuaba. Se había producido una confusión en la noche de los partos. La confirmación biológica fue una puerta que se abrió. No devolvía el tiempo ni borraba culpas, pero ofrecía un punto de partida para ordenar responsabilidades y para que las familias pudieran enfrentar decisiones con información cierta. En el despacho, el eco de la noticia fue menos una sentencia que una cuerda tensa.
La fiscalía empezó a cerrar comisiones, a enviar citaciones y a revisar la cadena de hechos que permitieron un error tan cruel en su simpleza. Hubo investigaciones administrativas al hospital, informes de cumplimiento y, sobre todo, una mirada infectada de desconfianza hacia prácticas que se habían normalizado. Para la familia acomodada, la confirmación fue una especie de derrota social, no porque la historia se resolviera con un vencedor claro, sino porque la intimidad había sido violada por la mezcla de negligencia y de decisiones interesadas. Valeria, que había hecho del control una manera de organizar su vida, encontró que la pérdida de esa seguridad la dejaba expuesta a la vergüenza. Diego, por su parte, osciló entre el enojo y una comprensión tardía. Daban por supuesta una maternidad que ahora se veía como un paisaje confuso de identidades. Clara enfrentó su propio tribunal íntimo. Había decidido hablar y soportó la mirada hostil de quienes creían que denunciar era igual a traicionar. La enfermera aceptó participar en audiencias donde contó la torpeza de aquella noche, la prisa, el cansancio y la pulsión de aceptar que en ocasiones se toman atajos que terminan por producir daño. No hubo apoteosis moral. Hubo una mujer que confesaba su error con la imploración de quien espera una reparación que no llegará de inmediato. Fue citada por la comisión del hospital y por la fiscalía. En cada comparecencia, entre los datos clínicos y las preguntas técnicas, se filtraba el mismo asunto. El cuidado es una práctica cotidiana que requiere atención sostenida y estructuras que la sostengan. Julián no tardó en sentir el peso de su propia doble elección. La acusación sobre los pagos fue creciendo, y con ella una presión que no se calma con explicaciones tibias. No todos en su entorno se mostraron igual de clementes. Hubo quienes lo señalaron por codicia, otros por pusilanimidad. En el fondo, desde su posición, se enfrentó al reconocimiento de que aceptó acuerdos que silenciaban verdades por conveniencia. Sus abogados negociaron, sus defensores buscaron matices. La fiscalía, en cambio, tenía ante sí un expediente con indicios de maniobras para impedir que la verdad saliera a la luz. Las conversaciones con Fernando Rivas, a partir de las grabaciones filtradas, fueron articulando la idea de que no solo la prisa humana había provocado el error en el hospital, sino que había manos dispuestas a ocultarlo cuando la exposición amenazaba intereses. Fernando, sin embargo, no era un villano de novela. Era un hombre que conocía el valor del rumor y el precio de un silencio bien colocado. Sus gestos para proteger la reputación, la suya y la de quienes consideraba cercanos, tuvieron, esa vez, consecuencias concretas. Intentó apagar fuegos con más fuego, compró silencio, buscó influencias, presionó canales para que la historia no creciera. Pero la combinación de una foto que ya había sucedido y de la voz pública de un artista que no era indiferente a las causas sociales, le resultó venenosa. No logró tapar las fisuras que empezaron a verse en su entorno. La exposición pública de sus maniobras le abrió grietas en sus negocios. Aliados se distanciaron, por cálculo o por vergüenza. La ciudad empezó a verlo como la figura que aparece cuando se necesita un responsable fácil, pero la investigación mostró que sus acciones formaban parte de una red donde la complacencia y el aprovechamiento se mezclaban. En el fragor de los expedientes, la cantante decidió implicarse más allá del escenario. No buscaba protagonismo, sino eficacia. Reunió a organizaciones que trabajaban con neonatos, propuso programas de capacitación para personal hospitalario y destinó parte de lo recaudado en el concierto a becas de formación. No fue un gesto mediático, fue la prolongación lógica de lo que había dicho en la canción, manos que cuidan. Esa decisión personal tuvo, sin embargo, efectos públicos. Las asociaciones se hicieron oír, pidieron reformas y exigieron protocolos más exigentes. La repercusión mediática ya no solo giraba alrededor de la figura del artista y la foto viral, ahora abordaba políticas concretas de prevención.
La periodista Laura, que había seguido la pista con la paciencia del oficio, publicó una crónica que cambió el tono del debate. No fue un reportaje espectacular, fue un documento en el que los nombres se disolvían frente a las prácticas. Mostró testimonios de enfermeras que pedían condiciones laborales dignas, de familias que habían sufrido errores administrativos y de especialistas que proponían mecanismos de control más estrictos. Laura enfatizó una idea central. No se trataba de buscar un culpable único, sino de comprender cómo los fallos sistémicos crean víctimas adultas y niños que nacen con un destino marcado. Su crónica empujó a que el hospital reconociera fallos de procedimiento y anunciara la implementación de un programa de doble verificación de pulseras y registros electrónicos obligatorios. En lo personal, para la cantante, las consecuencias de estas semanas fueron una mezcla de alivio y cansancio. Había sentido la urgencia de convertir su dolor en acción, pero también comprendió que el trabajo de la reparación es inacabable. En los intersticios de entrevistas y reuniones, continuó escribiendo. Las canciones que nacían en aquel tiempo tenían una cualidad nueva. No eran solamente confesionales, sino propuestas. Empezaron a interlocutar con madres, con profesionales de la salud, con el público que no pedía espectáculo, sino que reconocía la necesidad de acompañamiento. El encuentro con Sofía llegó de manera inesperada y breve, pero profundamente significativa. No fue una escena filmada para un documental, ni una secuencia dramática pensada para titulares. Fue un pasaje reducido, íntimo y medido. Ambas mujeres se vieron en una sala pequeña de un centro social donde la cantante había convocado a quienes trabajaban con madres. Sofía entró con ese gesto de quien sabe que hablar en público puede costarle el trabajo y la tranquilidad. Llevaba una bata sencilla, las manos curtidas de quien ha realizado tareas domésticas durante años y una mirada que no buscaba confrontación. La conversación fue corta. La cantante no hizo preguntas invasivas ni pidió disculpas en nombre de nadie. Ofreció, en cambio, algo que para Sofía fue decisivo: reconocimiento. Le habló de su canción como de un puente que enlazaba vidas y le dijo que su gesto, simple, urgente, humano, había sido un acto de cuidado que nadie debía criminalizar sin entender el contexto. Sofía, con voz contenida, explicó cómo había actuado aquella noche. La fórmula había provocado vómitos y el instinto la llevó a ofrecer consuelo. No buscó absoluciones, solo la posibilidad de contar su versión sin ser convertida en un símbolo. Ambas compartieron un silencio que no necesitó música. Ese silencio fue un acorde en sí mismo, la comprensión entre dos mujeres que habían vivido la exposición pública de maneras distintas y que encontraban, en lo cotidiano, un terreno común. Esa escena no borró los trámites legales, pero sí cambió algo esencial en la percepción pública. La ciudad, que había empezado a juzgar con prontitud, vio cómo la humanización de las protagonistas matizaba el relato. Los debates seguían existiendo, pero el Twitter de la mañana ya no era solo una hoguera donde se arrojaban opiniones. Algunos usuarios empezaron a compartir experiencias, a proponer normas de vigilancia y a pedir que las instituciones se hicieran cargo. El proceso judicial siguió su curso con la lentitud que caracteriza a los sistemas cuando se topan con complejidades humanas. Julián fue finalmente sancionado en el ámbito administrativo por irregularidades en la documentación y por aceptar pagos vinculados al ocultamiento. Se abrió además una investigación penal que cuestionó la compra de silencio. No se trató de una sentencia ejemplar ni de una redención fácil. Fue para muchos una constatación de que decisiones individuales pueden tener consecuencias colectivas. Fernando enfrentó demandas por presuntas coacciones y por intento de manipulación de pruebas. Su reputación sufrió, pero el proceso demostró que no todos los daños se resuelven con una condena breve.
La historia judicial dejó como saldo real la implementación de nuevas medidas en el hospital y una mirada más estricta sobre la cadena de custodia de los recién nacidos. La custodia provisional, que había sido el primer gesto para proteger al menor, dio paso a medidas de acompañamiento más sostenibles. Se adoptó un plan donde el niño permanecería en un entorno estable mientras se trabajaba en la mediación entre las partes implicadas. En este punto, la narrativa fue cuidadosa. La biología se confirmó, pero nadie pretendió que la única variable relevante fuera la sangre. El sistema de apoyo propuesto incorporó a asistentes sociales, psicólogos y redes comunitarias que garantizaban que, pase lo que pase, el niño tuviera continuidad en su cuidado. Fue un reconocimiento de que la filiación es tanto biológica como afectiva y que las decisiones de cuidado requieren tiempo, respeto y recursos. Mientras tanto, la música de la cantante siguió su curso. La canción que había dedicado a las manos que cuidan comenzó a circular en ámbitos que no dependían de la industria musical. Fue pieza de fondo en talleres de lactancia, sonó en asambleas de enfermería y se transformó para muchos en un pequeño himno de reparación. No era una canción protesta al uso, era una invitación a mirar y a sostener. En un programa de radio, después de una intervención pausada, la artista dijo algo que muchos recordarían. No quiero que mi historia sea un monumento, quiero que sea una herramienta. Sus palabras, traducidas en gestos, sirvieron para que asociaciones recibieran donaciones y para que se pusieran en marcha campañas de formación. La ciudad, poco a poco, mostró señales de cambio en lo cotidiano. En el hospital se instalaron nuevos protocolos, pero también se creó un pequeño comité de enfermeras y familiares que supervisaría su aplicación. En la mansión, la familia acomodada hizo gestos de reparación, no tanto por ruegos de prensa, sino por entender que mantener la calma socialmente no reemplaza el trabajo íntimo de reconstrucción. Valeria, después de pasar por meses de vergüenza pública, asistió a cursos sobre crianza y, con reticencias iniciales que se tornaron en humildad, empezó a ver la vida desde otra perspectiva, más práctica, menos teatral. Diego, en silencio, apoyó iniciativas económicas para crear plazas de atención neonatal en barrios donde los recursos eran escasos. Clara, con la cicatriz invisibilizada pero presente, siguió trabajando en el hospital. No recibió aplausos, recibió en cambio cambios concretos en su entorno laboral, menos turnos extenuantes, mejores sistemas de registro y la creación de protocolos de doble verificación. El reconocimiento público fue modesto, la reparación fue administrativa y humana. Para ella, fue una forma de no quedar reducida al error, sino de asumir el aprendizaje que buscaban transformar la culpa en prevención. En una pequeña ceremonia, discreta y llena de manos que la tejieron, se celebró el bautizo del niño. No hubo cámaras masivas ni fotografías célebres. Fueron personas cercanas, trabajadoras sociales y algunos miembros de la comunidad. La ceremonia fue sencilla. Un nombre elegido con la intención de no borrar la historia, sino de abrirla a una nueva posibilidad. La cantante asistió sin protagonismo, se sentó en un banco al fondo y observó. La melodía que había compuesto, en una versión reducida, acompañó la ceremonia. Las notas parecían decir lo que las palabras no alcanzaban, que la reparación no es un acto único, sino la repetición de gestos. Los días que siguieron se llenaron de rutinas que funcionan como pequeñas repeticiones de la justicia cotidiana. Sofía retomó su vida con un trabajo distinto. Gracias a donaciones canalizadas por las asociaciones y el apoyo de Margarita, consiguió un contrato estable en una guardería donde su experiencia y su sensibilidad fueron valoradas. No fue un ascenso meteórico, fue más bien la posibilidad de no ser despedida por un gesto instintivo y de transformar su trayectoria profesional en algo que la dignificara. Para ella, la reparación se manifestó en seguridad laboral
y en respeto de su experiencia. La cantante, por su parte, decidió que su papel no sería solo simbólico. Constituyó una fundación pequeña pero efectiva destinada a financiar prácticas de buena atención neonatal y programas de formación para personal de maternidad en hospitales públicos. No vendió su nombre como moneda de cambio, lo utilizó como garantía para que las instituciones recibieran recursos y, sobre todo, para que la voz de las mujeres que cuidan fuera escuchada. No prometió soluciones instantáneas, prometió trabajo sostenido. Un año después, la vida mostró consecuencias palpables, aunque no definitivas. El niño, ahora con un nombre que sonaba en susurros de ternura en la comunidad, asistía a controles regulares. Tenía, sobre todo, la estabilidad que la ciudad estuvo a punto de negarle por la festividad del rumor. En el barrio donde había crecido la cantante, la casa que solía servir de refugio a ensayos se transformó en un pequeño centro de encuentro para madres y músicos. Tardes en las que se enseñaba una canción y se compartía la experiencia de la crianza. Los vecinos vieron cómo la música, que había sido el refugio de una mujer marcada por el dolor, podía convertirse en recurso comunitario. La trayectoria artística de la cantante no dejó de avanzar, pero su obra incorporó una sensibilidad nueva. Sus conciertos empezaron a mezclar música y diálogo, horas en las que se compartían testimonios, talleres y formación. No buscó la lástima de la audiencia, buscó su compromiso. En uno de esos conciertos, meses después del escándalo, subió a escena un joven músico que había sido alumno de los talleres patrocinados por su fundación. Tocó un solo de piano con la suficiencia de quien ha pasado el tiempo necesario practicando. La cantante lo miró desde el escenario con esa mezcla de orgullo y de responsabilidad que solo tiene quien sostiene proyectos duraderos. Al bajar del escenario, la ovación fue larga, pero ya no era el tipo de aplauso que consagra sin preguntar, era un reconocimiento a la labor sostenida. El epílogo de la historia, si puede llamarse así, no cerró con un gran acto público ni con una narración que pretendiera dar lecciones. Cerró con pequeños instantes repetidos, una cuna mecida por las mismas manos que la habían mecido antes de la tormenta mediática, una madre que regresa a su empleo con seguridad, una enfermera que firma protocolos con menos miedo y más convicción, un niño que aprende a dormir escuchando canciones que nacieron de una herida transformada en propósito. La cantante, en su casa, encendió el piano algunas tardes y la música volvió a ser el territorio donde se reelaboran las cosas. A veces, en la ventana del salón, miraba a la calle y reconocía la ciudad que la había acompañado en su mar de ruidos. Sabía que su decisión de hablar no había borrado el dolor, pero también sabía que había abierto canales de reparación. Lo que hizo después de su infancia marcada, convertir la experiencia en trabajo, en testimonio, en fondos para la formación, alteró de forma real su destino, no porque le ofreciera una cura, sino porque le permitió transformar la marca en impulso para modificar estructuras que de otro modo habrían seguido dañando a otros. La pregunta sobre qué define la filiación quedó, en el centro del relato, como interrogante vivo. La respuesta contenía aspectos biológicos y afectivos, pero también exigía políticas y prácticas concretas. La ciudad aprendió, a fuerza de errores y de música, que la justicia más honesta no es la que protagoniza sentencias rotundas, sino la que se practica cada día. Enseñar a un profesional a no equivocarse, dar estabilidad a una mujer que cuida, sostener a un niño con continuidad, educar a las familias para que el cuidado no sea performativo, sino genuino. En el último pasaje, la narración regresa a una escena doméstica que resume lo que la historia quiso decir sin proclamarlo. Una mañana de otoño, el niño que un día fue el centro de tanto rumor se sienta en el umbral de la casa de su vecindario. A su lado, un pianista joven toca unas notas lentas. La canción que suena es la misma que la cantante compuso aquella noche y que se fue convirtiendo en himno de manos. El niño, con dedos diminutos, golpea una tecla y suelta una nota desafinada que hace sonreír a quienes están cerca. Las manos que lo sostienen,
las que afinan el piano, las que preparan la comida, las que registran en un hospital. Todo se reúne en un gesto sencillo y repetido. La justicia cotidiana es eso, pensó alguien en silencio, la frecuencia con la que se repite un acto de cuidado. Al final, el título que abrió la historia no suena a mantra heroico, suena a constatación. El dolor marcó su infancia, pero lo que hizo después cambió su destino para siempre. Cambió su destino no porque la música la convirtiera en una figura intocable, sino porque la utilizó como herramienta para tejer redes, financiar cambios y nombrar lo que con frecuencia se escondía detrás del titular. Su voz, que ganó las gradas, terminó por hacer algo menos visible, pero más perdurable: convocar manos para que cuiden mejor. Si esta narración ha tenido algún propósito, es el de recordar que los gestos pequeños y constantes son, a menudo, la mejor justicia. Para quienes sienten que quieren hacer algo ahora, en la descripción hay información sobre organizaciones que trabajan con neonatos y madres vulnerables. Apoyarlas no borre el pasado, pero sí ayuda a que menos historias como esta tengan que repetirse en una ciudad que aún está aprendiendo a proteger a los más frágiles.